Muy buenas noches a todos. El tema que vamos a tratar hoy va a ser sobre la decisión que siempre tienen las empresas, casi que lo hacen automático, de tercerizar o de seleccionar siempre un proveedor externo en el servicio del transporte en nuestras operaciones logísticas, en este caso en los centros de distribución. Las razones más comunes por las cuales se puede tercerizar un servicio de transporte o tercerizar los camiones. Obviamente la primera, y es una gran ventaja que tiene tercerizar o el outsourcing, que es la reducción de los costos, básicamente por el tema de mano de obra y en este caso por lo que son los vehículos y su mantenimiento. Siempre las empresas que tercerizan o hacen outsourcing es porque no es la misión de la empresa. Si la empresa es una empresa productora o una empresa de servicios, su misión en la empresa no es vender servicios de transporte, entonces siempre se terceriza o se acostumbra a tercerizar el servicio de transporte. El conocimiento de la empresa, si es una empresa, vuelvo y lo reitero, una empresa que es productora, una empresa que hace operaciones, llámese una venta por catálogo, una empresa que hace una manufactura, lo más probable es que no le interese afianzar su conocimiento en la distribución y en el mantenimiento y en el control de los vehículos para hacer su operación de distribución física o de última milla, como se llama últimamente. Y lo otro, hacer un control contractual, que es una ventaja muy grande que tiene el outsourcing. En cierta manera podemos presionar al tercero cuando tenemos un contrato firmado. No está de más determinar de que es importante identificar que es nuestro socio de transporte. He conocido casos en donde se pierde una venta o un cliente no vuelve a comprar porque la empresa transportadora no hizo el manejo necesario del cliente y se perdió una venta futura. Entonces, algo que debemos entender es que ese tercero, esa flota de camiones es nuestra presentación de nuestra organización y eso que no es nuestra empresa, pero nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Ellos conocen nuestros clientes en el detalle. Nosotros podemos generar una factura, podemos generar una lista de empaque, podemos generar cualquier documento, pero es esa empresa de transporte que conoce la empresa, conoce el portero, o si es en un apartamento conoce la señora o conoce el portero, en fin, conoce muchos detalles que nosotros debemos conocer también. Es la entrega de última milla. O sea, es el último suspiro, el último empuje que nosotros hacemos. Podemos hacer todo un esfuerzo productivo, todo un desarrollo en la manufactura y en nuestra gestión, pero si nosotros no tenemos un buen aliado, podemos fallar en esa última milla, en ese último kilómetro. Es la que debe tener flexibilidad sobre nuestros clientes, horarios, días, domingo, un festivo, en fin. Debe tener una gran capacidad de negociación. Cuando hablo de negociación, y ahorita lo vamos a seguir desarrollando, no hablemos de negociación con el tema solamente de precios, que es importante, pero nos hemos acostumbrado, uso la palabra muy coloquial, darle en la cabeza al transportador, pero a veces nos damos cuenta de que no necesariamente eso es lo que siempre necesitamos. Obviamente es un factor importante. Y pues nosotros en cierto punto poder ser un crítico de la flota de su transporte. Podemos criticar el estado en cómo están los vehículos, hasta lo mismo cómo están los conductores. Objetivos operacionales que agregan valor. Nosotros debemos en cierta manera entender de que el tercero del transporte es una extensión, es un brazo más, es un cargo más de nuestra función operativa, más no de un tema contractual. Entonces nosotros debemos entender que debemos suministrarle lo que es la estandarización, a qué se debe. Hombre, los tamaños de las cajas. Si hay situaciones muy poco comunes, hombre, avisarlas con anticipación para que el tercero pueda o el transportador pueda estar preparado. Entregas rápidas. Nosotros debemos entender de que en condiciones normales no podemos, en cierta manera, exigir, y esto lo quiero ampliar un poquito, las fechas de entrega se deben respetar. Me explico. Si nosotros vamos a hacer un despacho Medellín-Bogotá, generalmente las empresas transportadoras están entregando al otro día después de las 11 de la mañana. Yo tengo que entender eso y mi actividad comercial, si yo la voy a infringir o necesito algo especial, yo debo avisárselo a este tercero, al transportador. ¿Por qué? Porque él lo va a tomar de manera natural. La relación con el cliente, nosotros debemos en cierta manera, si bien de manera funcional, nosotros tener información del cliente, nosotros debemos tener una retroalimentación también de los clientes por medio del transportador.
Obviamente la flexibilidad es importantísima. Se debe tener una confianza bien entendida con el transportador. El acceso debe ser fácil para que se haga una buena operación. Ahorita voy a mencionar de que en cierta manera uno debe saltarse ese teléfono de call center que ellos tienen para en cierta manera poder tener soluciones rápidas cuando yo necesite algo especial. Y obviamente lo que es el costo y el precio que estamos negociando es algo bien importante en, lo que agrega valor a la operación. ¿Cómo podemos desarrollar un proveedor de transporte? Lo primero que debemos entender es que nos debemos cuestionar nosotros como organización. Y lo primero que debemos cuestionar es si el desarrollo de proveedores es una estrategia de la organización. Las empresas casi todas estamos haciendo la misma calidad, estamos haciendo los mismos, digamos así, productos, pero es ese valor agregado el que le da la diferencia de un cliente a otro. En el caso de proveedores de transporte, nosotros debemos desarrollar proveedores que se ajusten a nuestras verdaderas necesidades, en donde nosotros podemos ofrecerle a ese cliente final una oportunidad. ¿Y cómo se hace eso? Con todo un desarrollo de proveedores soportado en una estrategia, ojalá corporativa. Identificar la ruta, zona y cliente. Me explico. Nosotros tenemos clientes A, clientes B, clientes C, o sea, los más importantes, en cierta manera, no debe escatimar en darle detalles al proveedor de transporte, cuáles son sus necesidades, hombre, digamos así, cuáles son sus gustos y sus achaques, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque este es el proveedor, el cliente, perdón, digámoslo así, que es la vaca lechera, o sea, la que nos está dando la plata. Y ya cuando de pronto son otros clientes y de pronto por la característica del producto, podemos utilizar de pronto ya un transportador un poco más estándar. Hay que comprometer al proveedor, ¿sí? Y aquí hago la observación que hacía anteriormente. Hombre, uno debe ubicar los mandos altos o los que tienen decisión. Tenga el celular de esas personas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber inconvenientes. Desafortunadamente estamos en un país que no es estable, ahora es tiempo seco, pero cuando hay lluvias es bien complicado movilizar mercancía. Pero entonces uno puede tener respuestas coherentes de gente que sabe al interior de esa organización, que es el proveedor de transporte, que le puede uno dar soluciones. Porque si generalmente usted llama a una empresa transportadora, no le da, por medio de un call center, perdón, no le da una respuesta que usted le pueda dar después a su cliente. El cliente puede entender que haya temporada invernal, que hayan paros de camiones en la vía, pero él lo que necesita es una respuesta. Y esa respuesta solamente se lo da un mando o un cargo que sea responsable de operaciones dentro de la organización. Hombre, evalúe los recursos con los que cuenta el proveedor. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ahorita se las voy a mencionar, cuando uno pide, por ejemplo, la Cámara de Comercio de la empresa transportadora, se da uno cuenta que es una empresa unipersonal y que es un señor, pues que sí es muy atento, muy querido, pero yo necesito que me respalden el transporte de la mercancía. Y uno no sabe cómo es el mantenimiento de esos camiones, uno no sabe si el señor ya durmió, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno debe, en cierta manera, evaluar con qué recursos cuenta el proveedor de transporte. Otra vez al interior de la organización, de nuestra empresa, nosotros debemos estructurar un equipo al interior de la empresa para gestionar el proveedor. Esto puede ser algo, dependiendo del tamaño de la empresa, algo tan sencillo como la señora que tiene el teléfono del vendedor de la empresa transportadora. O puede ser simplemente llamar mensualmente o cada 3 meses o cada 6 meses al proveedor de transporte para que evaluemos no solamente el precio, sino estrategias frente a las nuevas necesidades que se plantean. Entonces uno debe estructurar un equipo que soporte esa gestión sobre el transportador. Se debe tener una información transparente, coherente y fluida. Al interior de nuestra organización, hombre, si hay mercancías o hay clientes que son especiales, uno se lo debe informar al proveedor. O, hacia el otro lado, que haya una coherencia, sobre todo, por ejemplo, en el caso de si la mercancía ya la entregaron, no la entregaron, si salió, no salió, bueno, en fin, un montón de situaciones. Debe ser una información transparente y confiable. Mantener un consenso entre nuestro cliente y el proveedor. Por ejemplo, por parte del proveedor puede hacer observaciones del exceso del peso, si de pronto yo usé toda su capacidad, o el tipo de la mercancía como venga embalada. Por parte de nosotros hacerle observaciones de que hemos recibido quejas de ciertos clientes porque las personas que entregaron la mercancía no, bueno,
en fin, muchas cosas. Vincular al proveedor en los proyectos nuevos, esto es importante. No es el hecho de presentarle todo un proyecto, sino que en lo que atañe al transportador, ofrecerle alternativas de, mire, vamos a tener estos cambios. Entonces es algo tan sencillo de que si usted es una empresa comercializadora y generalmente trabaja paquetes muy pequeños, ahora va a comercializar motos y las motos las va a mover con el mismo transportador. Logísticamente, la manipulación es totalmente diferente, entonces uno de cierta manera debe vincular al proveedor en esos detalles para que ellos se vayan preparando. Obviamente también hay detrás una situación de negociación de tarifa. Realizar las mediciones de la gestión del proveedor, ahorita vamos a colocar un ejemplo simple, y retroalimentar y hacer acuerdos y mejoras, que es algo que siempre se debe estar haciendo continuamente. Capacite al personal que interactúa como al proveedor. Le explico. Es importante darle como una capacitación muy básica al transportador de cómo es nuestra mercancía, si es un químico, si es una mercancía peligrosa, si es una mercancía frágil, si es una mercancía que no se puede cajear. Aclaro cajear como el tirar las cajas y que el otro la reciba al otro lado. Y por el otro lado, nosotros al interior de la empresa, quien creyera, hay ciertas áreas de inventarios o áreas de centros de distribución que no conocen bien el producto. Entonces nosotros como mínimo debemos conocer cómo podemos manipular la mercancía sin que se dañe. Hay que realizar visitas a las instalaciones del transportador, eso es algo muy usado y yo lo recomiendo mucho. Básicamente si de pronto son empresas que ya están avanzadas en el tema de lo que es Lean Manufacturing o la implementación de las 5 S como mínimo, deja mucho que desear un área desordenada, por ejemplo. Elaborar un manual de manipulación al proveedor. Este es reforzado con el punto de arriba bien importante, pero la diferencia es que hay que dejarlo escrito. Hay que darle un manual al proveedor, al transportador, obviamente de los conceptos básicos de cuándo puede facturar, cuándo puede pedir un cheque o el pago específico, pero también todo lo que tiene que ver a la forma como nosotros manipulamos la mercancía y cómo ellos lo deben hacer. ¿Eso qué implica? De que si en algún momento ellos van a necesitar, por ejemplo, una montacargas o un elevador, porque nosotros lo hacemos así y es la mejor manera de hacerlo, entonces de cierta manera ellos también deben tener al interior de la organización, así sea alquilado, ese tipo de equipos. Cumplir con el programa de pagos de la empresa, esto es algo bien interesante y es una posición mía. O sea, obviamente tenemos flujos de caja dentro de nuestra organización, pero de la misma manera uno debe ser como leal en los pagos de la empresa transportadora en este caso. En la misma manera como uno puede ser, digamos así, buena paga con los terceros, con nuestros proveedores, todo ese flujo de capital se va mejorando. Establezca un buen trato con el proveedor al igual que el cliente, reforzando con el comentario que dice arriba. Es interesante no ponerlo al mismo nivel, pero uno de cierta manera debe tratarlo de la misma manera, o sea, estar disponible para sus necesidades, atender sus observaciones, obviamente cuando no se pueda decirlo en cierta forma. Capacidad de trabajar in-house. Hay una posibilidad y dependiendo de la operación que tú tengas en la organización, poder trabajar in-house. ¿Qué significa esto? Tener la disponibilidad en cualquier momento de los vehículos, porque no necesariamente vamos a tener la necesidad a cierta hora y en cierto momento. O en cierto, por ejemplo, si es el caso de una empresa de paqueteo, que nada más pasan a ciertas horas. Entonces la posibilidad de poder tener un vehículo o varios vehículos a la mano en nuestra empresa. ¿Qué estrategias podemos tener cuando hay contingencias? Llámese paro de camiones, llámese la lluvia, y en este caso los festivos. Uno como director o como jefe o como coordinador de un centro de distribución desafortunadamente debe saber de que este país tiene una preferencia especial cuando se manejan los festivos. Y si el carro o el camión va a superar ese tipo de pesos que se estén manejando, que generalmente son 3 toneladas, 2 toneladas, carro que pase por encima de ese peso no se mueve, sino hasta ciertas horas. Entonces eso va a afectar las entregas. Entonces uno debe saber qué contingencias va a manejar. Una evaluación básica que uno puede tener con los proveedores es sencilla, o obviamente aclaro que cuando estemos desarrollando el diplomado vamos a ampliarla más. La primera, y pues que es innegable que es la más importante, es el precio versus el presupuesto o la cotización que se haya establecido. Esto es bien importante porque
Esto va atado a toda una estructura de costos que tenga al interior de la compañía. En promedio, una operación logística puede estar más o menos entre un 5, entre un 6% de lo que es la venta general mensual de una empresa. ¿Cómo ha sido su tiempo de respuesta? En términos generales, en lo que yo les decía, o sea, si hay un recorrido urbano, ¿en cuánto tiempo lo hicieron? Si hay un recorrido nacional, ¿en cuánto tiempo lo hicieron? Bajo lo que ya se tenga establecido y definido. Evaluar la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad, pues aclaro, se puede definir de muchas maneras. Una manera muy sencilla es cuando, por ejemplo, y es la forma como opera nuestra organización. Ya se hizo la ruta, ya salieron todos los camiones o ya están programados todos los camiones y llegaron unas nuevas necesidades que tienen que salir hoy. ¿Hasta dónde hay capacidad o flexibilidad de ese tercero para poder reasignar mercancía o poder reasignar carga? Entonces eso es una manera de definirlo. Como le digo, o sea, hay una, como les digo, hay una forma y eso sí depende exclusivamente de cómo lo quiera definir y que lleguen como un acuerdo con el transportador. Los tiempos de entrega, básicamente reforzado a lo que es tiempo de respuesta, es básicamente bueno, aquí aclaro una situación. El tiempo de respuesta es básicamente en el momento que usted llama y solicita el servicio, en cuánto tiempo, si es el tiempo promedio que tenemos de acordado. Me explico, si usted hace la llamada a la empresa y le dice, si usted me llama antes de las 10 de la mañana, yo le tengo el carro antes de a mediodía puesto en el muelle. Esa es una manera de medir el tiempo de respuesta. El tiempo de entrega, hago la aclaración, es básicamente lo que habíamos definido. Si es el tiempo de reparto urbano, si es el tiempo de reparto nacional. El estado de los vehículos, esto se hace muy por encima, entonces el tema de los modelos, eso es un chequeo, el tema de los modelos, el tema de si tienen los documentos al día, el control de emisiones de gases, etcétera. Si tienen las normas, cumplen las normas, en el caso de que tengan que cumplir normas para el transporte, que tengan los seguros de amparo, esto es algo bien importante que ahorita lo vamos a hablar, y todo lo que tenga que ver con las leyes que nos cobijan en el tema de transporte. Puntos importantes. El primero, yo recomiendo que seleccionen empresas reconocidas o solicite una agremiación. Aclaro esta segunda parte. Conozco una empresa en donde inicialmente empezaron a hacer reparto de una manera informal. Se llamaban a los señores. Los señores pues muy serviciales, hacían su atención y su reparto. No había queja del cliente final, pero hubo una directriz en gerencia general de que o se trabajaba con empresas reconocidas o qué. Pero hubo un cuestionamiento que se planteó y es que estos señores, vuelvo y lo digo, conocen al portero, conocen a la señora, bueno, básicamente un poco al tema de la forma de negocio, ¿no? De negocio de esta gente, de esta empresa. Entonces ellos le plantearon y apoyaron a los camioneros, a los transportadores, para que se pudieran agremiar. Ellos se agremiaron y pues tuvieron unos estatutos, cumplieron las normas de ley y son los que le soportan a esta empresa la operación de entrega y de reparto. Es importante solicitar lo que es Cámara de Comercio, el RUT, bueno, todos los documentos que a usted le parezca pertinentes, pero yo creería que con la Cámara de Comercio es más que suficiente. Vuelvo y lo digo, en promedio un camión, que es lo que normalmente manejamos aquí en nuestras ciudades, le puede caber una caja normal, puede estar entre 200 y máximo 400 cajas dependiendo del camión. Si ese camión lo llenan, puede estar tranquilamente unos 600, 700 millones de pesos que está transportando. Si ese carro no está amparado por un buen seguro, que lo debe de tener el conductor, que lo debe de tener la empresa, entonces es mejor uno de cierta manera no exponerse por más querido que sea el señor. Eso es algo muy coloquial, pero es algo que mucho sucede en nuestras empresas, ¿sí? Y nos hemos generalizado ¿en qué? En que es el señor que de pronto nos transporta cosas muy sencillas, como por ejemplo escritorios, como por ejemplo sillas. Entonces lo vamos como ampliando su gama de productos, cuando termina moviendo mercancía y eso es algo que uno no debe hacer. Es importante investigar el proveedor. Si la empresa tiene servicio externo de seguridad física,
ellos le pueden apoyar en eso. ¿En qué sentido? En investigar si el proveedor ha tenido problemas de tránsito, ha tenido problemas de accidentes de tránsito, si la placa de algún vehículo ha tenido algún inconveniente o está gemeliada, bueno, en fin. Es importante que conozcamos las rutas. Si de pronto es una distribución urbana, usted debe conocer, en el caso de Medellín, cuáles son las zonas, digamos así, que son de alto impacto y que son zonas en donde en cierta manera se debe tener, por ejemplo, una escolta, que ese servicio lo debe ofrecer o lo podemos tener nosotros, pero en cierta manera nosotros debemos estar avisados y saber en qué lugares se coloca escolta y en cuáles no. Si ya son o en otras ciudades, usted en cierta manera se debe datear de, por ejemplo, zonas de Bogotá, zonas de Cali, zonas de Manizales, donde son zonas de alto impacto. De la misma manera, usted debe disponer de ese servicio. Igual los tiempos, si en cierta manera la actividad comercial está presionando por cierto tiempo de entregas, uno debe ser coherente en que uno no puede llegar a Barranquilla, por ejemplo, a las 8 de la mañana de mañana. Uno no lo va a hacer, o sea, uno tiene que entender eso. ¿Por qué? Porque uno debe conocer la operación de la empresa transportadora. Que posean seguro de amparo de mercancías, hombre, hay que solicitarlo. Uno lo debe solicitar. Si de pronto son muy reacios, hombre, que le describan, ojalá por escrito, cuáles son los amparos y cuál es la empresa que los tiene en cobertura con ese seguro. Esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque, como le dije ahora, la mercancía está viajando. Es nuestra responsabilidad como coordinadores o directores de centros de distribución garantizar de que la mercancía va a estar amparada. A nivel de administración de cada cargo, uno no debe suponer cosas. Y esto es una cosa que uno no debe suponer. De la misma manera, como ahorita vamos a hablar abajo, nosotros como organización debemos tener ese amparo y conocerlo. Generalmente las empresas amparan ciertos cupos de ciertos millones de pesos en el transporte de mercancías, hay que conocerlo. Si de pronto se va a exceder por los millones de pesos, hay que notificar y hacer el conducto regular, llámese una gerencia, llámese un área financiera, en donde por cierta situación que el cliente pidió o los clientes pidieron se va a superar el amparo de la cobertura, entonces hay que reportarlo y eso yo sé que las empresas de seguros lo tienen en cuenta para los casos especiales. Hay que supervisar, nosotros debemos supervisar que se cumpla con la documentación del vehículo y del conductor. Si de pronto pueden ver la imagen última donde hay unos cuerpos envueltos en plástico, esa es desafortunadamente la situación que pasó en el Atlántico, donde se incendió un bus que llevaba niños. Si la persona hubiera supervisado que ese bus no cumplía con nada, no lo amparaba ninguna empresa transportadora, nada, ni que el conductor pues podía tener las condiciones para manejar, yo creo que se hubiera podido evitar esa tragedia. Lo mismo puede suceder con las mercancías, pues la mercancía se puede perder. Generalmente cuando hay un desastre de mercancías, y esto es una situación de alimentos, generalmente hay hurto, pues porque la gente aprovecha. Entonces también uno debe solicitar que se cumpla con toda la documentación. Exigir el buen estado de los vehículos. Esto es, hombre, que estén bien presentados. Eso es algo muy sencillo, o sea, simplemente cuando usted lo vea, conozco un caso y me pasó, caso especial, en donde íbamos a transportar unas cajas y cuando el señor abrió la portezuela, olía pues, a pollo. Y resulta que el señor unos días antes había transportado, no sé cómo hizo, porque el carro ni siquiera era refrigerado. Entonces, claro, nosotros íbamos a colocarle mercancía y pues la mercancía iba a quedar oliendo a eso. Entonces es algo muy sencillo, no es algo nada del otro mundo, es simplemente hacer observación. En el caso de emisiones es simplemente cuando prenda el carro, hombre, qué tanto ese vehículo y cuando esté andando, qué tanto ese vehículo está botando, digamos así, humo, no es algo tan complicado. Y esto inmediatamente informárselo al administrador de esta empresa de terceros. Hombre, hay que conocer bien el régimen jurídico del transporte en Colombia. No les sugiero que se vuelvan expertos en el derecho, pero ustedes sí deben conocer el régimen jurídico del transporte en Colombia. Esto es algo vital, esto es algo que es un know-how que uno debe de tener, aunque sea lo básico, para usted saber
en qué momento se puede defender y decir, esto no se puede hacer, por favor me hacen un cambio, porque ellos también deben ofrecer dentro de su flexibilidad un cambio de vehículo. Para los casos especiales que cumplan con las normas, coloco entre paréntesis la norma técnica 1692. Esta es la norma que está establecida para los vehículos que transportan sustancias químicas. Si de pronto han observado los famosos rombitos con los logos de los camiones cuando uno los ve por la calle, esto es una parte de esa norma técnica. Entonces, si es un caso donde nosotros necesitamos transportar químicos, ellos deben cumplir con esa norma. Entre ellos está pues el manejo de cuando llegue a haber algún derrame, bueno, un montón de situaciones que están detrás de eso, que lo vamos a estudiar cuando estemos desarrollando el curso. Hay que estudiar el contrato con el proveedor. Conozco muchos casos en donde se maneja de boca. De boca se puede hacer un contrato, pero cuando usted se está manejando mercancías y usted es el responsable y usted no es el dueño, perdón, uso la palabra del letrero, es bueno que usted tenga un contrato donde usted fije las cláusulas más importantes. No el detalle, pero sí las más importantes y usted pueda estar tranquilo. Hay que revisar periódicamente los fletes y hay que estar muy alerta de eso porque ellos a veces en algún momento pueden estar subiendo los precios. Hay un momento de entender, me explico. Nosotros, y un poquito lo que hablaba yo antes, que uno debe conocer un poco nuestra geografía colombiana. Si de pronto ustedes han identificado dónde hay derrumbes, generalmente es en La Pintada, generalmente es en San Luis y generalmente es pasando el Alto, donde más allá de, se me olvida en este momento, cuando sale por la costa. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si hay un deslizamiento detectado en San Luis y la persona y ese vehículo, ese transporte va para Bogotá, las rutas que ya se tienen establecidas es irse por Puerto de Río, por ejemplo, y Puerto de Río empalma otra vez para llegar a Honda. ¿Qué significa eso? Eso significa 4 horas más de transporte. Es de entender la situación y es una situación donde se debe negociar con el transportador qué vamos a hacer en esos casos, ¿sí? Y llegar a un acuerdo, porque como dice abajo, el tema es gana-gana. Entonces hay que revisar periódicamente los fletes para que no haya sorpresas. Prefiero mil veces yo darme cuenta y que no el área financiera se dé cuenta. Entonces es mejor que ustedes estén alertas. Es simplemente que le pidan una copia de las facturas. Ellos generalmente ofrecen por detalle cada transporte o si lo hacen nada más por viaje, usted puede estar monitoreando constantemente eso. Hay que plantear negociaciones gana-gana. Esto es una cosa que siempre se ha definido. El tema es hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde en cierta manera la empresa me puede ofrecer. Y obviamente en el gana-gana está el tema de todo recibir cotizaciones, recibir, bueno, en fin, un mundo de opciones que yo tengo para llegar a un precio más justo para que las dos partes ganen. Monitorear el descanso de los conductores y el estado de embriaguez. El estado de embriaguez es muy fácil, ¿sí? Si bien he dicho que el tema de los seguros es bien importante, nosotros no nos podemos relajar en el tema de decir, no, como eso está con seguro, yo voy tranquilo. Recuerde que llega a pasar un siniestro, no le llega al cliente a tiempo y si bien va a estar amparado por un seguro, lo más probable es que el cliente va a poder entender que hubo un accidente, llámese lo que se llame, yo inmediatamente como organización tengo que reaccionar. Eso significa unos sobrecostos, tengo que volver a manufacturar, tengo que cuadrar, tengo que coger del inventario si la tengo disponible del inventario. O sea, hay unos costos que simplemente por no monitorear en el tema, en este caso del descanso y el estado de embriaguez, y no relajarnos en el tema de que eso está amparado, eso tiene seguro, yo puedo estar tranquilo. Las apneas de sueño es una de las situaciones, pues, de los daños mecánicos que más genera accidentes en nuestras vías. Recuerden que nosotros no tenemos vías de buena calidad. Si bien están haciendo vías de doble calzada, pero las están haciendo con las mismas curvas. Y eso hace de que la persona tenga que tener atención. Bueno, en fin, son un montón de detalles operativos que si yo no controlo el descanso, que es simplemente uno, como le digo, hacer la observación. Si usted ve a la persona deshilachada, pues, mal peinada, o que de pronto usted puede usar estrategias. Una estrategia que yo usaba mucho era que yo me colocaba a conversar con los conductores y yo simplemente decía, oiga, ¿de dónde viene?
Entonces me decía, no, acabo de descargar tal cosa y generalmente ellos son trágicos, ¿no? Entonces ellos le van diciendo a uno y uno se va dando cuenta que este personaje no ha descansado, de que acabó de descargar en cierta parte y ya se vino para acá volado porque lo estaban acosando. Entonces ahí uno se da cuenta de que no ha descansado. El estado de embriaguez es algo claro, es algo que se puede detectar sin ningún inconveniente. Hemos llegado al final de la charla. Muchas gracias a todos y buenas noches.